Hola, mi nombre es Bruno Seriotti, tengo 29 años, soy de la localidad de General Rojo, partido San Nicolás, provincia de Buenos Aires, Argentina. Bueno, mi niñez fue una niñez normal, creo, dentro de una familia tipo, por así decirlo, de mis padres estando juntos, tengo una hermana. Y mi adolescencia creo que también fue normal, empecé el jardín, luego la escuela y hasta ese momento creo que iba todo bien en mi vida hasta que, bueno, empecé a tener sueños como cualquier adolescente, como cualquier niño, y mis más grandes sueños eran ser actor, ser famoso. Siempre me gustó hablar en público, en los actos de la escuela siempre me gustaba actuar, me gustaba hablar. Y bueno, esos eran uno de mis sueños. Bueno, cuando terminé la escuela, a los 17 años, fue cuando comencé a luchar por esos sueños que tenía desde chico. Entré en una agencia de modelos y empecé a estudiar actuación. Fue una etapa de mi vida donde supuestamente me iba todo bien, donde supuestamente era feliz, tenía un trabajo y bueno, hacía supuestamente lo que todo joven hacía en ese tiempo: salir a los boliches, tener alguna relación con alguna mujer, porque supuestamente en eso se encontraba la felicidad, en eso se encontraba la vida, pero había algo en mi interior que no me llenaba y varias veces vine de los boliches con una angustia en mi corazón que no sabía por qué me pasaba. Era un poco mezclado con vacío, con miedo a la muerte. Muchas noches estuve de insomnio sin poder dormir por miedo a la muerte y no se lo contaba a nadie, solamente lo charlaba con mi almohada y bueno, fue una etapa muy fea porque supuestamente tenía todo, pero a su vez no tenía nada. Bueno, la edad que me puse de novio fue a los 22 años, que ahí fue cuando conocí a la mujer de mi vida. Y bueno, la verdad que fue una etapa hermosa y yo pensé que era lo que necesitaba para sentirme lleno, para sentirme feliz, porque nunca antes había estado de novio seriamente. Y justo en ese momento, algunos de mis amigos me empezaron a hablar de Dios, me empezaron a decir que necesitaba conocer a Dios porque solamente Él podía llenar el vacío de mi corazón. Pero mi respuesta fue que no quería meterme en una religión y ellos me explicaban que no tenía nada que ver con la religión, que Dios era mi creador, que quería un propósito diferente para mi vida. Pero bueno, no lo entendí y luché con esa pregunta un montón de tiempo y eso fue lo que estuvo dando vueltas en mi mente. Y la pregunta que más daba vueltas en mi cabeza era: ¿por qué no puedo tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Porque siempre mis amigos me enseñaban de todo eso que Dios nos aconseja. Y esa pregunta fue o había sido como la más fuerte en mi vida. ¿Qué le molesta a Dios que yo tenga relaciones sexuales antes del matrimonio? Y ellos me decían de que a Dios no le molesta porque Dios es un Dios santo, pero que Dios siempre quería proteger mi vida, Dios siempre quería cuidarme, Dios quería siempre el bien para mí y que algo me podía pasar. Y yo decía: ¿pero qué me va a pasar? Si a nadie le pasa nada, si tener relaciones sexuales es lo más lindo que hay. Y esa pregunta siempre había estado en mi mente, hasta que me entero que estaba contagiado de una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, me enteré que estaba contagiado de esta enfermedad porque cuando me empecé a bañar empecé a notar un par de verrugas en los genitales que cada vez se iban propagando y tenía como una picazón que no sabía qué era. Al principio pensé que eran normales, pero después me di cuenta que no y encima no quería contarle a nadie. Yo en ese momento vivía con mis padres, mi novia vivía en su casa y un día la llamé y le dije a mi novia que tenía esas verrugas y que me daba mucha vergüenza contarle a mis padres. Así que hablamos entre los dos y decidimos ir al médico. Cuando llegué al médico, la verdad que fue una de las etapas más horribles de mi vida y una de las charlas más horribles de mi vida, porque cuando llegué le conté al médico lo que tenía, él me dijo: bueno, a ver, mostrame, y cuando le muestro se agarra la cabeza y puso una cara de asustado y imagínense cuál fue mi cara. Yo no entendía nada y el médico me dice: bueno,
estamos ante una enfermedad de transmisión sexual que se llama HPV, que es una enfermedad que solamente se contagia teniendo relaciones sexuales. Y cuando me empezó a decir así, se produjo un quebranto en mi corazón. Empecé a imaginarme que podría morirme de esa enfermedad porque no entendía lo que me estaba diciendo. Cuando el médico empezó a decirme el diagnóstico de la enfermedad, fue lo más chocante, porque era todo nuevo para mí y parecía un cuento de terror. Y lo que más me llamó la atención, que él me dijo si yo me había cuidado con preservativos, y mi respuesta fue que sí, porque siempre me había cuidado. Y él se sonrió y me dijo: esto es lo que quiero que los jóvenes entiendan, que por más que usen preservativos, estas enfermedades se contagian igual, porque están en el flujo de la mujer y es un virus que está en la sangre, y por más que uses preservativos, esta enfermedad se transmite igual. Y me dijo: te aconsejo que lleves a tu novia urgente a empezar el tratamiento, porque en la mujer tiene probabilidades de cáncer de cuello de útero, que es mucho más fuerte que en el hombre. Entonces ella también empezó el tratamiento y fue una etapa muy difícil en nuestras vidas. Ahí tuvimos que contarle a nuestros padres y bueno, fue muy doloroso. En ese momento el médico me empieza a explicar cuál iba a ser el tratamiento para poder sacar estas verrugas, porque como le decía, la enfermedad es un virus que está en la sangre, y él me dijo que no tiene cura. En la ciencia no tiene cura, y que solamente tenía que sacar las verrugas y después tomar una pastilla de por vida para prevenir que no se manifieste físicamente la enfermedad, pero interiormente seguía estando. Entonces me empezó a explicar que había que hacer 2 secciones porque eran muchas las verrugas, donde tenía que ponerme anestesia una por una y después quemarlas como con un electrodo de una máquina de soldar. Y verdaderamente fue algo horrible, sufrí un montón, es un dolor casi inaguantable. Yo estaba agarrado de una camilla y literalmente doblaba los fierros de tanto dolor. Sinceramente sí, en ese momento me enojé con Dios, porque cuando a uno le pasan cosas malas, por más que no conozca a Dios, se enoja. Pero bueno, no le podía echar la culpa a nadie, porque fueron malas decisiones que yo tomé en mi juventud, pero entendí en ese momento que muchas veces decir que no te puede salvar la vida. Y hoy entiendo que nuestra vida está llena de decisiones buenas y malas, y uno sufre las consecuencias de esas decisiones. En este momento de desesperación en mi vida, de angustia, de llanto, de no poder dormir, de tanto pensar en todas las cosas, decidí acercarme a ese Dios que me habían contado mis amigos. Decidí empezar en una iglesia que está cerca de casa, una iglesia cristiana, y mi novia nunca había ido a una iglesia cristiana, al igual que yo. Cuando ella decidió acercarse junto conmigo a esa reunión, la verdad que fue impresionante lo que vivimos ese día. No entendíamos mucho porque éramos nuevos, pero cuando termina la reunión empezaron a orar unos pastores por todos los que tenían enfermedades, y fuimos adelante nosotros, y ella empezó a llorar en ese momento de una manera impresionante. Literalmente había dejado un charco en el piso de lágrimas, y cuando salimos de ese lugar llorando, me dijo de que había recibido una palabra de este pastor que le estaba diciendo que Dios la estaba sanando de la infección que tenía en su vientre. Y fue algo que no lo entendimos en ese momento, pero por alguna razón nos largamos a llorar y agarramos esa palabra, la recibimos, y en ese momento comenzaron las dudas. Empezamos a ir a los médicos e inexplicablemente el virus en ella ya no estaba. Dios la había sanado de una manera sobrenatural. Fue un milagro que en ese momento no lo entendimos. Y mi sanidad fue diferente, porque yo ya me había hecho esas 2 sesiones como una operación, me habían sacado las verrugas, pero en el transcurso de 3 meses volvieron a salir. Pero ahí me acordé lo que me había dicho el médico, que tenía que tomar una pastilla de por vida para que las verrugas no vuelvan a salir, porque la enfermedad, por más que él me había hecho la operación, seguía estando en la sangre. Entonces
En ese trayecto de mi vida empecé a conocer a Dios, empecé a hablar con mis pastores y empezamos a recibir palabra de sanidad sobre mi vida de la misma manera que la había recibido mi novia. Entonces me aferré a esa palabra, así que decidí creerle a Dios y empecé a declarar sanidad sobre mi vida. Hasta que un día, como cualquier otro, me levanté, agradecí a Dios, fui al gimnasio y recuerdo que cuando me fui a bañar ya no tenía las verrugas y fue algo impresionante. Me caí arrodillado en la ducha, la llamé a mi novia, le conté y fue algo glorioso en mi vida, fue algo glorioso que no podía explicarlo, pero lo estaba viviendo. 650 millones de personas en el mundo están enfermas de HPV. Tienen este virus que es letal y otro porcentaje grandísimo de personas no sabe que lo tiene, porque es una enfermedad, como me pasó a mí, que me la contagié muchísimos años antes de ponerme de novio, pero floreció justamente un año después de estar de novio. Bueno, después de todo esto decidimos casarnos con mi novia, decidimos formar una familia, aunque supuestamente para la ciencia era imposible, que no podía mi mujer quedar embarazada. Hoy tenemos una familia hermosa, tuvimos una hija hace 4 meses de un milagro también, porque verdaderamente fue un milagro y gracias a Dios hoy podemos disfrutar de esta hermosa familia que se las voy a presentar. Ella es mi esposa Camila y nuestra hija Abigail, que como les decía fue un milagro de Dios y sinceramente estamos felices. Hoy puedo decir de que mi vida dio un giro inesperado. Hoy soy un hombre de familia, soy un hombre de 2 mujeres maravillosas y todo gracias a Dios y gracias a que aprendimos a tomar buenas decisiones para que nuestra vida cumpla el propósito por la cual fue creada.